Fonolibro presenta una de las más grandes obras dramáticas de la literatura hispanoamericana, Doña Bárbara, original del autor venezolano Rómulo Gallegos. Un bongo remonta el Arauca bordeando las barrancas de la margen derecha. Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y penosa maniobra de galeotes. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos cuerpos sudorosos apenas cubiertos por unos mugrientos pantalones remangados a los muslos, alternativamente afincan en el limo del cauce largas palancas cuyos cabos superiores sujetan contra los duros cojinetes de los robustos pectorales y, encorvados por el esfuerzo, le dan impulso a la embarcación, pasándosela bajo los pies de proa a popa, con pausados pasos laboriosos, como si marcharan por ella. Y mientras uno viene en silencio, jadeante sobre su pértiga, el otro vuelve al punto de partida, reanudando la charla intermitente con que entretienen la recia faena, o entonando, tras un ruidoso respiro de alivio, alguna intencionada copla que aluda a los trabajos que pasa un bonguero, leguas y leguas de duras remontadas, a fuerza de palancas, o coleándose a tres de las ramas de la vegetación ribereña. En la paneta gobierna el patrón, viejo vaquiano de los ríos y caños de la llanura pureña, con la diestra en la horqueta de la espadilla, atento al riesgo de las chorreras que se forman por entre los carameros que obstruyen el cauce, vigilante al aguaje que denunciare la presencia de algún caimán en acecho. A bordo van dos pasajeros. Bajo la toldilla, un joven a quien la contextura vigorosa, sin ser atlética, y las facciones enérgicas y expresivas le dan una prestante gallardía casi altanera. Su aspecto y su indumentaria denuncian al hombre de la ciudad, cuidadoso, de buen parecer, como si en su espíritu combatieran dos sentimientos contrarios acerca de las cosas que lo rodean. A ratos, la reposada altivez de su rostro se anima con una expresión de entusiasmo y le brilla la mirada vivaz en la contemplación del paisaje, pero enseguida frunce el entrecejo y la boca se le contrae en un gesto de desaliento. Su compañero de viaje es uno de esos hombres inquietantes, de facciones asiáticas que hacen pensar en alguna semilla tártara caída en América, quién sabe cuándo ni cómo. Un tipo de razas inferiores, crueles y sombrías, completamente diferente del de los pobladores de la llanura. Va tendido fuera de la toldilla, sobre su cobija, y finge dormir, pero ni el patrón ni los palanqueros lo pierden de vista. Un sol cegante de mediodía llanero centellea en las aguas amarillas del Arauca y sobre los árboles que pueblan sus márgenes. Por entre las ventanas, que a espacios rompen la continuidad de la vegetación, divísanse a la derecha las calcetas del cajón de pequeñas sabanas rodeadas de chaparrales y palmares, y a la izquierda los bancos de vastas praderas tendidas hasta el horizonte, sobre la verdura de cuyos pastos apenas negrea una que otra mancha errante de ganado. En el profundo silencio resuenan, monótonos, exasperantes ya, los pasos de los palanqueros por la cubierta del bongo. «Ya estamos llegando al palo de agua», dice por fin el patrón, dirigiéndose al pasajero de la toldilla y señalando un árbol gigante. «Bajo ese palo puede usted almorzar cómodo y echar una buena siestecita». El pasajero inquietante entreabre los párpados oblicuos murmurando: «De aquí al paso del Bramador es nada lo que falta, y allí sí que hay un cesteador sabroso». Al señor, que es quien manda en el bongo, no le interesa el cesteadero del Bramador, responde ásperamente el patrón, aludiendo al pasajero de la toldilla. El hombre lo mira de soslayo y luego concluye, con una voz que parecía adherirse al sentido, blanda y pegajosa como el lodo de los tremedales de la llanura: «Pues entonces no he dicho nada, patrón». Santos Luzardo vuelve rápidamente la cabeza. Olvidado ya que tal hombre iba en el bongo, ha reconocido ahora, de pronto, aquella voz singular. Fueron tres imágenes claras, precisas, en un relámpago de memoria, y Santos Luzardo sacó esta conclusión que había de dar origen al cambio de los propósitos que lo llevaban al Arauca. «Este hombre viene siguiéndome desde San Fernando.
Lo de la fiebre no fue sino un ardid. ¿Cómo no se me ocurrió esta mañana?, dijo para sí mismo. En el momento que le permitió embarcarse, no sospechó que ese hombre tenía un plan. Ahora lo observa de soslayo y se pregunta mentalmente: ¿qué se propondrá este individuo? ¿Para qué tenderme una celada si es que a eso lo han mandado? Ya se le han presentado oportunidades. Porque juraría que este pertenece a la pandilla del miedo. Ya vamos a saberlo. Y poniendo por obra la repentina ocurrencia, en alta voz dice al bonguero: dígame, patrón, ¿conoce usted a esa famosa doña Bárbara de quien tantas cosas se cuentan en Apure? Los palanqueros cruzáronse una mirada recelosa y el patrón respondió evasivamente al cabo de un rato, con la frase con que contesta el llanero taimado las preguntas indiscretas. Voy a decirle, joven, yo vivo lejos, dijo con voz ronca el patrón. Luzardo sonrió comprensivo, pero insistiendo en el propósito de sondear al compañero inquietante, agregó sin perderlo de vista: dicen que es una mujer terrible, capitana de una pandilla de bandoleros encargados de asesinar a mansalva a cuantos intenten oponerse a sus designios. Un brusco movimiento de la diestra que manejaba el timón hizo saltar el bongo, a tiempo que uno de los palanqueros, indicando algo que parecía un hacinamiento de troncos de árboles encallados en la arena de la ribera derecha, exclamaba, dirigiéndose a Luzardo: ¡aguaite! Usted que quería tirar caimanes, mire cómo están en aquella punta de playa. Otra vez apareció en el rostro de Luzardo la sonrisa de inteligencia de la situación, y poniéndose de pie, se echó a la cara un rifle que llevaba consigo. Pero la bala no dio en el blanco, y los enormes saurios se precipitaron al agua levantando un hervor de espumas. Viéndolos zambullirse ilesos, el pasajero sospechoso, que había permanecido hermético mientras Luzardo trataba de sondearlo, murmuró con una leve sonrisa entre la pelambre del rostro: ese no lo mata nadie, tiene pacto con el diablo. Hemos llegado, gracias por el viaje. La embarcación se acercó a la orilla sigilosamente. El misterioso pasajero bajó de la misma y, después de propinarle una mirada penetrante a Santos Luzardo, se retiró, no sin antes quitarse el sombrero para mostrar su agradecimiento. Ese hombre es el brujeador, es el bandolero preferido de la doña, dijo el bonguero, agregando en tono aleccionador a Santos Luzardo. Se equivocó fue en haberle brindado puesto en el bongo a ese individuo, y permítame un consejo, porque usted es joven y forastero por aquí, según parece. No acepte nunca compañero de viaje a quien no conozca como a sus manos, y ya que me he tomado la licencia de darle uno, voy a darle otro también, porque me ha caído en gracia. Tenga mucho cuidado con doña Bárbara. Usted va para Altamira, que es como decir los corredores de ella. Ahora sí puedo decirle que la conozco. Esa es una mujer que ha fustaneado a muchos hombres, y al que no trambuca con sus carantoñas, lo compone con un bebedizo o se lo amarra a las pretinas y hace con él lo que se le antoje, porque también es faculta en brujerías. Y si es con el enemigo, no se le agua el ojo para mandar a quitarse de por delante a quien se le atraviese, y para eso tiene al brujeador. Usted mismo lo ha dicho. Yo no sé qué viene buscando usted por estos lados, pero no está de más que se lo repita. Váyase contento. Esa mujer tiene su cementerio. Santos Luzardo se quedó pensativo, y el patrón, temeroso de haber dicho más de lo que se le preguntaba. Nuevamente, un enorme caimán apareció cercano a la embarcación de Santos Luzardo. Al verlo, el forastero preparó de nuevo la carga de su rifle. El bonguero agregó: ese es el tuerto del bramador al cual no le entran balas. Santos se quedó sosteniendo firmemente su rifle. En la parte más desierta y bravía del Cajón del Arauca estaba situado el hato de Altamira. Primitivamente, unas 200 leguas de sabanas feroces que alimentaban la hacienda más numerosa que por aquellas soledades pasía y donde se encontraba uno de los más ricos garceros de la región. Lo fundó en años ya remotos don Evaristo Luzardo,
uno de aquellos llaneros nómadas que recorrían y todavía recorren con sus rebaños las inmensas praderas del Cajón de Cunaviche, pasando de este al del Arauca, menos alejado de los centros de población. Sus descendientes, llaneros genuinos de pata en el suelo y garro así, que nunca salieron de los términos de la finca, la fomentaron y ensancharon hasta convertirla en una de las más importantes de la región. Pero multiplicada y enriquecida la familia, unos tiraron hacia las ciudades, otros se quedaron bajo los techos de Palma del Hato, y a la apacible vida patriarcal de los primeros Luzardo les sucedió la desunión, y ésta trajo la discordia que había de darles trágica fama. El último propietario del primitivo Altamira fue don José de los Santos, quien por salvar la finca de la ruina de una partición numerosa, compró los derechos de sus condueños a costa de una larga vida de trabajos y privaciones. Pero, a su muerte, sus hijos, José y Panchita, esta ya casada con Sebastián Barquero, optaron por la partición, y al antiguo fundo sucedieron dos, uno propiedad de José, que conservó la denominación original, y el otro, que tomó la de la Barquereña por el apellido de Sebastián. A partir de allí, y a causa de una frase ambigua en el documento, donde al tratarse de la línea divisoria ponía hasta el palmar de la Chusmita, surgió entre los dos hermanos la discordia, pues cada cual pretendía, alegando por lo suyo, que la frase debía interpretarse agregándosele el inclusive que omitiera el redactor, y emprendieron uno de esos conflictos que enriquecen a varias generaciones de abogados y que habría terminado por arruinarlos si cuando les propusieron una transacción, la misma intransigencia que iba a hacerles gastar un dineral por un pedazo de tierra improductiva no les dictara en un arrebato simultáneo o todo o nada. Y como no podía ser todo para ambos, se convino en que sería nada, y cada cual se comprometió a levantar una cerca en torno al palmar, viniendo así a quedar cerrado y sin dueño entre ambas propiedades. Mas no paró aquí la cosa. Había en el centro del palmar una madre vieja de un caño seco que durante el invierno se convertía en tremedal, bomba de fango, donde perecía cuanto ser viviente la atravesase. Y como un día apareciera ahogada allí una res barquereña, José Luzardo protestó ante Sebastián Barquero por la violación del recinto vedado. Se ofendieron y en la disputa, Barquero blandió el chaparro para cruzar el rostro al cuñado, y éste sacó el revólver y lo derribó del caballo con una bala en la frente. Sobrevinieron las represalias, y matándose entre sí Luzardos y Barqueros, acabaron con una población compuesta en su mayor parte por las ramas de ambas familias. Y en el seno mismo de cada una se propagó la onda trágica. Fue cuando la guerra entre España y Estados Unidos. José Luzardo, fiel a su sangre, decía simpatizar con la madre patria, mientras que su primogénito Félix, síntoma de los tiempos que ya empezaban a correr, se entusiasmaba por los yanquis. Llegaron al acto los periódicos de Caracas, caso que sucedía de mes a mes, y desde las primeras noticias leídas por el joven, porque ya don José andaba fallo de la vista, se trabaron en una acalorada disputa que terminó con estas vehementes palabras del viejo. «Se necesita ser muy estúpido para creer que puedan ganárnosla los salchicheros de Chicago». Lívido y tartamudo de ira, Félix se le encaró. «Puede que los españoles triunfen, pero lo que no tolero es que usted me insulte sin necesidad». Don José lo midió de arriba abajo con una mirada despreciativa y soltó una risotada. Acabó de perder la cabeza el hijo y tiró violentamente del revólver que llevaba al cinto. El padre cortó en seco su carcajada y sin que se le alterara la voz, sin moverse en el asiento, pero con una fiera expresión, dijo pausadamente: «Tira, pero no me peles porque te clavo en la pared de un lanzazo». Esto sucedió en la casa del Hato poco después de la comida, congregada la familia bajo la lámpara de la sala. Doña Asunción se precipitó a interponerse entre el marido y el hijo. Y Santos, que a la sazón tendría unos 14 años, se quedó paralizado por la brutal impresión. Dominado por la terrible serenidad del padre, seguro de que llevaría a cabo su amenaza si disparaba y erraba el tiro, o arrepentido quizá de su violencia, Félix volvió el arma a su sitio y abandonó la sala.
Poco después ensillaba su caballo dispuesto a abandonar también la casa paterna, y fue inútil cuanto suplicó y lloró doña Asunción. Entretanto, como si nada hubiera sucedido, don José se había calado las gafas y leía estoicamente las noticias que terminaban con la del desastre de Cavite. Pero Félix no se limitó a abandonar el hogar, sino que fue a hacer causa común con los barqueros contra los lusardos. En aquella guerra a muerte cuya más encarnizada e instigadora era su tía Panchita, y ante la cual las autoridades se hacían de la vista gorda, pues eran tiempos de cacicazgos, y lusardos y barqueros se compartían el Arauca. Ya habían caído en lances personales casi todos los hombres de una y otra familia, cuando una tarde de riña de gallos, en el pueblo como supiese Félix, bajo la acción del alcohol, que su padre estaba en la gallera, se fue allá, instigado por su primo Lorenzo Barquero, y se arrojó al ruedo vociferando: «Aquí traigo un gallito puertorriqueño, no es ni yanqui siquiera. A ver si hay por ahí algún pataruco español que quiera pegarse con él. Lo juego embotado y doy de al partir». Había terminado ya con la victoria de los norteamericanos la desigual contienda, y decía aquello para provocar al padre. Don José saltó al ruedo blandiendo el chaparro para castigar la insolencia, pero Félix hizo armas. A él también se le fue la mano a la suya, y poco después regresaba a su casa abatido, sombrío, envejecido en instantes, y con esta noticia para su mujer: «Acabo de matar a Félix, ahí te lo traen». Enseguida ensilló su caballo y cogió el camino del hato. Llegó a la casa, se dirigió a la sala donde se había desarrollado la primera escena de la tragedia. Se encerró allí, previa prohibición absoluta de que se le molestara. Se quitó del cinto la lanza y la hundió hasta la empuñadura en la pared de Bahareque, en el mismo sitio donde la habría clavado la noche de la funesta lectura, a través del corazón del hijo, pues fue allí, se decía, y en el momento de proferir su tremenda amenaza, donde cuando había dado muerte a Félix, y quería tener ante los ojos, hasta que se le apagasen para siempre, la visión expiatoria del hierro filicida hundido en el muro. Y en efecto, encerrado en aquella pieza, sin pan ni agua, sin moverse del asiento, sin pestañear casi, con un postigo abierto a la luz y dos pupilas que aprendieron a no necesitarla durante la noche para ver, todo voluntad en la expiación tremenda, estuvo varios días esperando la muerte a que se habría condenado. Y allí lo encontró la muerte, sentado, rígido ya, mirando la lanza clavada en el muro. Cuando por fin llegaron las autoridades a representar la farsa acostumbrada en casos análogos, ya no había necesidad de castigo, y costó trabajo cerrar aquellos ojos. Días después, doña Asunción abandonaba definitivamente el llano para trasladarse a Caracas con Santos, único sobreviviente de la hecatombe. Quería salvarlo educándolo en otro medio, a centenares de leguas de aquellos trágicos sitios. La ciudad conquistó el alma cimarrona de Santos Luzardo. Vuelto en sí del embrujamiento de las nostalgias, se encontró con que ya tenía más de 18 años y en punto de instrucción. Muy poca cosa sobre la que trajo del Arauca, mas se propuso recuperar el tiempo perdido y se entregó con ahínco a los estudios. A pesar de los motivos que tenía para aborrecer a Altamira, doña Asunción no había querido vender el hato. Poseía esa alma recia e inmodificable del llanero, para quien nada hay como su tierra natal. Y aunque nunca pensó en regresar al Arauca, tampoco se había decidido a romper el vínculo que la unía al terruño. Por lo demás, administrado por un mayordomo honrado y fiel, el hato le producía una renta suficiente. «Que lo venda Santos cuando yo muera», solía decir, pero a la hora de morir le recomendó: «Mientras puedas, no vendas Altamira». Y Santos lo conservó por respetar la postrera voluntad materna y porque su renta le permitía cubrir holgadamente las discretas exigencias de su vida morigerada. Por lo demás, bien habría podido prescindir de la finca. La tierra natal ya no lo atraía, ni aquel pedazo de ella, ni toda entera, porque al perder los sentimientos regionales
había perdido también todo sentimiento de patria. La vida de la ciudad y los hábitos intelectuales habían barrido de su espíritu las tendencias hacia la vida libre y bárbara del hato, pero, al mismo tiempo, habían originado una aspiración que aquella misma ciudad no podía satisfacer plenamente. Caracas no era sino un pueblo grande, un poco más grande que aquel destruido por los lusardos al destruirse entre sí, con 1000 puertas espirituales abiertas al asalto de los hombres de presa, algo muy distante todavía de la ciudad ideal, complicada y perfecta como un cerebro, a donde toda excitación va a convertirse en idea y de donde toda reacción que parte lleva el sello de la eficacia consciente, y como este ideal sólo parecía realizado en la vieja y civilizada Europa, acarició el propósito de expatriarse definitivamente en cuanto concluyera sus estudios universitarios. Para esto contaba con el producto de Altamira, o vendida ésta, con la renta que le produjera el dinero empleado en fincas urbanas, ya que de su profesión de abogado no podía esperar nada por allá. Pero entretanto, ya en Altamira no estaba el honrado mayordomo de los tiempos de su madre, y mientras Santos se contentaba apenas con echarle una ojeada a las cuentas, muy claras siempre sobre el papel, que de tiempo en tiempo le rendía a los administradores, estos hacían pingües negocios con la hacienda altamireña. Además, dejaban que los cuatreros se metiesen a saco en ella y toleraban que los vecinos errasen allí como suyos hasta los becerros que aún andaban pegados a las tetas de las vacas luzarderas. Luego comenzaron los litigios con la famosa doña Bárbara, a cuyos dominios fueron pasando leguas y leguas de sabana altamireñas a fuerza de arbitrarios deslindes ordenados por los tribunales del Estado. Concluidos sus estudios, Santos se trasladó a San Fernando a hojear expedientes por si todavía fuese posible intentar acciones reivindicatorias. Pero allá, hecho un minucioso análisis de las causas sentenciadas en favor de la mujerona, sí comprobó que todo, soborno, cohecho, violencia abierta, había sido asombrosamente fácil para la cacica del Arauca. También descubrió que cuanto se había llevado a cabo contra su propiedad pudo suceder porque sus derechos sobre Altamira adolecían de los vicios que siempre tienen las adquisiciones del hombre de presa, y no otra cosa fue su remoto abuelo don Evaristo, el cunavichero. Decidió entonces vender la finca, pero nadie quería tener de vecina a doña Bárbara, y como por otra parte las revoluciones habían arruinado el llano, perdió mucho tiempo buscando comprador. Así que dispuesto a poner orden en el asunto y con la esperanza de arreglar y vender la propiedad, Santos Luzardo había regresado a Altamira. El trayecto ante el espectáculo de la llanura desierta pensó muchas cosas. Meterse en el hato a luchar contra los enemigos, a defender sus propios derechos y también los ajenos, atropellados por los caciques de la llanura, puesto que doña Bárbara no era sino uno de tantos a luchar contra la naturaleza, contra la insalubridad que estaba aniquilando la raza llanera, contra la inundación y la sequía que se disputa la tierra todo el año, contra el desierto que no deja penetrar la civilización. Pero no eran propósitos todavía, sino reflexiones puras, entretenimientos del razonador, y a una optimista sucedía inmediatamente otra contradictoria. Para llevar a cabo todo esto se requiere algo más que la voluntad de un hombre. ¿De qué serviría acabar con el cacicazgo de doña Bárbara en el Arauca? Reaparecería más allá bajo otro nombre. Lo que urge es modificar las circunstancias que producen estos males. Poblar. Pero para poblar, sanear primero, y para sanear, poblar antes. Un círculo vicioso. Mas, he aquí que un sencillo incidente, el encuentro con el brujeador y las palabras con que el bonguero le hizo ver los peligros a que se expondría si intentaba atravesársele en el camino a la temible doña Bárbara, ponen de pronto en libertad al impulsivo postergado por el razonador, y lo apasionante ahora es la lucha. Era la misma tendencia de irrefrenable acometividad que causó la ruina de los luzardos, pero con la diferencia de que él la subordinaba a un ideal: luchar contra doña Bárbara, criatura y personificación de los tiempos que corrían. No sería solamente salvar a Altamira, sino contribuir a la destrucción de las fuerzas retardatarias de la prosperidad del llano.
y decidió lanzarse a la empresa con el ímpetu de los descendientes del Cunavichero, hombres de una raza enérgica, pero también con los ideales del civilizado, que fue lo que a aquellos le faltó. El brujeador sin civilización alguna se dirige hacia el miedo, la hacienda de doña Bárbara. Su misión estaba por completarse. Mientras tanto, en la hacienda de El Miedo parecía arder un incandescente fuego que elevaba la temperatura. Y no eran los calores propios del Arauca los responsables, sino lo que estaba ocurriendo en el lecho de la rica terrateniente. Ahí, ella y el Balbino Paiva, el capataz de Altamira, satisfacían sus instintos carnales. Besos ardientes y jadeos que podían escucharse a kilómetros de distancia retumbaban en las paredes de la enorme habitación que se encontraba en el piso superior de la imponente casa que se erigía como un verdadero palacio. Finas piezas de arte venidas de distintos lugares del mundo decoraban con brillo la ostentosa residencia, en donde cualquier ser humano podía sentirse minimizado ante el lujo y las impresionantes proporciones de aquella construcción. Una vez que la doña hubo saciado su sed de placer, arrojó a Balbino fuera del lecho. Él, jadeante como una fiera en celo, le reclamó: «Barbarita, ¿no he terminado mi parte del trabajo?». Por toda respuesta, la doña tomó con firmeza un látigo que tenía al lado de su cama y descargó con furia la fuerza del cuero sobre Balbino. «¡Ay!», gritó con una mezcla de dolor y rabia Balbino. Un hilillo de sangre comenzó a correrle sobre la espalda, mientras la doña tomó su bata de seda y encendió un largo y fino cigarrillo que encendía con unos olorosos fósforos. Sin pena alguna, la doña procedió a vestirse. Se ajustó sus pantalones y una finísima blusa que cubrió con un chaleco de cuero negro. Al tiempo, se puso sus enormes botas y se acercó al espejo mientras seguía fumando lenta y hondamente. Se miró y en el reflejo sus ojos parecieron fundirse en la eternidad. Vinieron a su memoria recuerdos dolorosos, recuerdos de un amor que marcó su vida. En su mente, un nombre lastimó su firmeza: Asdrúbal, su primer y único amor, el hombre a quien había entregado su alma y su cuerpo más de 2 décadas atrás. Pero de inmediato enjugó sus lágrimas y su rostro se endureció. En el reflejo de aquel espejo se formaba una mezcla de dolor, heridas y rabia insaciable. «Lárgate, Balbino», dijo con la voz ronca y autoritaria que la caracterizaba. Ella era quien ordenaba. Era ella quien disponía de voluntades de hombres. Era ella quien, a fuerza de castigos y latigazos, disponía del futuro y destino de todos los hombres de la región. Por la gran ventana de su habitación, vio venir al matón que había enviado a esperar a que llegase Santos Luzardo. Bajó con su aplomo dispuesta a oír los detalles. Tal vez habría mucho de leyenda en cuanto se decía a propósito de su fortuna, pero bastante rica y muy avara sí era doña Bárbara. En cuanto a la conseja de sus poderes de hechicería, no todo era tampoco invención de la fantasía llanera. Ella se creía realmente asistida de potencias sobrenaturales y a menudo hablaba de un socio que le había librado de la muerte una noche encendiendo la vela para que se despertara a tiempo, que penetraba en su habitación un peón pagado para asesinarla y que desde entonces se le aparecía para aconsejarle lo que debiera hacer en las circunstancias difíciles o a revelarle los acontecimientos lejanos o futuros que le interesara conocer. Según ella, era el propio milagroso Nazareno de Achaguas, pero lo llamaba simplemente y con la mayor naturalidad el socio, y de aquí se originó la leyenda de su pacto con el diablo. Mas, Dios o demonio tutelar era lo mismo para ella, ya que en su espíritu hechicería y creencias religiosas, conjuros y oraciones, todo estaba revuelto y confundido en una sola masa de superstición, así como sobre su pecho estaban en perfecta armonía escapularios y amuletos de los brujos indios
y sobre la repisa del cuarto de los misteriosos conciliábulos con el socio, estampas piadosas, cruces de palma bendita, colmillos de caimán, piedras de curvinata y centella, y fetiches que se trajo de las rancherías indígenas que consumían el aceite de una común lamparilla votiva. Tocante a amores, ya ni siquiera aquella mezcla salvaje de apetitos y odios de la devoradora de hombres, inhibida la sensualidad por la pasión de la codicia, y atrofiadas hasta las últimas fibras femeniles de su ser por los hábitos del marimacho, que dirigía personalmente las peonadas, manejaba el lazo y derribaba a un toro en plena sabana como el más hábil de sus vaqueros, y no se quitaba de la cintura la lanza y el revólver, ni los cargaba encima solo para intimidar, si alguna razón de pura conveniencia, la necesidad de un mayordomo incondicional en un momento dado, o como en el caso de Balbino Paiva, de un instrumento suyo en el campo enemigo, la movía a prodigar caricias. Más era hombruno tomar que femenino entregarse. Un profundo desdén por el hombre había reemplazado al rencor implacable. Al saber que Santos Luzardo se deslizaba por la corriente del río dirigiéndose a Altamira, montó en su pura sangre y con destreza envidiable recorrió al lado de sus hombres de confianza las hermosas praderas hasta llegar a unos metros de donde Santos Luzardo desembarcaría para dirigirse a su hacienda. Uno de los hombres de confianza de la doña se atrevió a apuntar con su rifle al forastero, pero la doña, como una verdadera fiera, le arrebató el arma diciéndole: «No quiero que nadie toque a ese hombre va a ser mío». En ese mismo momento, la llama de la pasión se había encendido en el corazón de la doña. Quizás los recuerdos de su primer amor, quizás el cuerpo musculoso y bien formado de Santos le recordó la belleza de Asdrúbal, el único hombre a quien, entre las sábanas, le había entregado su cuerpo, su corazón y su alma. Con una mirada penetrante y apasionada, doña Bárbara devoró con sus ojos a Santos Luzardo, quien, erguido y seguro de sí mismo, bajaba de la embarcación para ser recibido por Antonio Sandoval, Juan Palacios, a quien llamaban el Pajarote, Carmelito y María Nieves, los peones de Altamira. Mientras penetraban hacia adentro del terreno donde iniciaba la propiedad de Altamira, la doña se negaba a parpadear. Sus recuerdos volaron a aquel día en que, llena de ilusiones del primer amor, ella y Asdrúbal recorrieron ese río, dándose los primeros besos, las primeras caricias. Fue justo en una embarcación donde la doña conoció la dulzura de entregar sus labios virginales a un hombre. El recuerdo hizo que el tiempo se detuviera en su mente. Un enorme perro vagabundo ladraba incansable al otro lado del río. Ni Bárbara ni Asdrúbal le dieron mucha importancia. Aseguraron la embarcación junto a una piedra a la orilla del río. Ella colocó una fina sábana de seda sobre la maleza y ambos se recostaron. Asdrúbal le acarició tiernamente el rostro. Sus rostros se acercaron irremediablemente, como atraídos por una poderosa fuerza universal. Sus labios se unieron en un solo suspiro. Lentamente se despojaron de sus ropas, dejándose llevar por la fuerza de sus deseos inocentes. Y con la misma fuerza de la corriente del río, Asdrúbal le recorrió con sus ásperos dedos cada rincón de la sedosa piel de la virginal Barbarita. En tanto el perro seguía ladrando. Fue esa la primera vez que en su inocencia ella se entregó completamente. Después de aquella dulce e insaciable entrega, el amor floreció entre los brazos de Barbarita y Asdrúbal. Desde esa vez, aquel sitio se convirtió en refugio de los enamorados. Hasta que unas semanas después, luego de haberse entregado, los ladridos del perro al otro lado del río se mezclaron con el estruendo de la lluvia. Un trueno iluminó las sombras que enmarcaban el cielo bajo una copiosa tormenta. Barbarita se refugió en los brazos de Asdrúbal y se sobresaltó con terror al ver que de las enredaderas que cubrían los frondosos troncos de las arboledas salieron varios hombres. En sus ojos se podía leer el fuego del deseo. Un disparo contundente cobró la vida de Asdrúbal. Barbarita intentó gritar, primero por el dolor de ver sin vida al hombre con quien había descubierto la fuerza del amor, y después,
al ver que aquellos hombres comenzaban a quitarse las ropas y se acercaban a ella como una manada de lobos en celo. Fue inútil la resistencia que opuso. En ese momento, su inocencia y su dignidad como mujer quedó mancillada, su corazón herido y roto. Sus sentimientos fueron consumidos por la bajeza del ultraje infame de aquellas bestias con cuerpos y rostros de hombres. En su memoria guardó sus rostros. Si en ese instante nada pudo hacer, el tiempo sería su mejor aliado para cobrar venganza, porque en aquel acto sin nombre le robaron la vida, le arrebataron el amor de su alma y dieron origen a la leyenda de una mujer despiadada, sin sentimientos y capaz de destrozar con sus manos a cualquier hombre que se atravesara en su camino. A partir de entonces, la devoradora de hombres comenzó a cumplir su venganza en todos los hombres que, rendidos ante sus encantos y su belleza, caían poseídos por un embrujo que los ataba a ella, robándoles la voluntad y, según decían por los alrededores, el alma. Por su parte, Santos Luzardo se dedicó a recorrer Altamira, rodeada de olvido, polvo y descuido. Al entrar a la que años atrás fuera una de las haciendas más prósperas y admiradas, con calma recorrió cada habitación. Trató de no pasar demasiado tiempo en el sitio en donde su padre había perdido la vida. El recuerdo de aquella agonía parecía poder leerse en las sombras del corroído despacho. Al salir a los establos se tropezó con Balbino Paiva. De inmediato un sentimiento de rechazo pudo sentirse entre la presencia de aquellos dos hombres. «Santos Luzardo, patrón», murmuró con altanería Balbino, mientras Santos, mirándolo fijamente, le respondía: «Usted debe ser Balbino Paiva, mi capataz, y me imagino que es usted porque fue el único que no fue a recibirme. Y si no lo despido ahora mismo es porque quiero que antes me justifique con detalles todas las cuentas de Altamira. Buenas tardes». Santos se alejó conteniendo el mal humor que la actitud de su capataz le había provocado. Pidió le ensillasen un caballo, y como lo que bien se aprende jamás se olvida, en solo unos minutos, Santos Luzardo cabalgaba recorriendo el llano de Altamira con una destreza que cualquier jinete de la región podría envidiarle. Iba Santos ensimismado en el propósito que lo llevaba por ahí, cuando algo que se movió en la margen de su campo visual lo hizo volver la cabeza. Era una muchacha desgreñada y cubierta de inmundos harapos, que portaba un haz de leña sobre la cabeza y trataba de ocultarse detrás de una palmera. «Muchacha», la interpeló refrenando la bestia, «¿dónde queda por aquí la casa de Lorenzo Barquero?» «No lo sabe, pues», respondió la campesina, después de haber proferido un gruñido de bestia arisca. «No lo sé, por eso te lo pregunto», dijo él. «Guau, y aquel techo que se aguaita allá, ¿de qué es, pues?» «Has podido empezar por ahí», díjole Santos, y continuó su camino. Una vivienda miserable, mitad caney, mitad choza, formada esta por 4 paredes de barro y paja sin enlucido, con una puerta sin batientes, y aquel por otros tantos horcones que sostenían el resto de la negra y ya casi deshecha techumbre de hojas de palma, y de 2 de los cuales colgaba un chinchorro mugriento. Tal era la casa del espectro de la barquereña, como por ahí se le decía a Lorenzo Barquero. De haberlo visto una vez en su infancia, apenas Santos conservaba de él un vago recuerdo, mas, por claro que éste hubiera sido, tampoco habría podido reconocerlo en aquel hombre que se incorporó en el chinchorro cuando lo sintió llegar. Sumamente flaco y macilento, una verdadera ruina fisiológica. Tenía los cabellos grises y todo el aspecto de un viejo, aunque apenas pasaba de los 40. Las manos, largas y descamadas, le temblaban continuamente, y en el fondo de las pupilas verdinegras le brillaba un fulgor de locura. Doblegaba la cabeza cual si llevase un yugo a la cerviz. Sus facciones, así como la actitud de todo su cuerpo, revelaban un profundo desmadejamiento de la voluntad, y tenía la boca deformada por el rictus de las borracheras sombrías. Con un esfuerzo visible sacó una voz cavernosa para preguntar: ¿A quién tengo el gusto? Ya el visitante había bajado del caballo,
y después de amarrarlo a uno de los horcones, avanzaba diciéndole: «Soy Santos Luzardo y vengo a ofrecerle mi amistad». Pero dentro del escombro humano aún ardía el odio implacable. «Un Luzardo en la casa de un barquero». Y Santos lo vio ponerse trémulo y trastabillar, buscando quizá un arma, pero avanzó a tenderle la mano. «Seamos razonables, Lorenzo. Sería absurdo que nos empeñáramos en mantener ese funesto rencor de familia. Yo, porque en realidad no lo abrigo. Tú, porque ya no soy un hombre». No es eso lo que ibas a decir», interrogó con el tartamudeo de un cerebro que fallaba. «No, Lorenzo, no me ha pasado por la mente tal idea», respondió Luzardo, ya con un comienzo de compasión verdadera, pues hasta ahí solo lo había guiado el propósito de ponerle término a la discordia de familia. Pero Lorenzo insistió. Sí, eso era lo que ibas a decir». Y hasta aquí lo acompañaron la voz bronca y la actitud impertinente. De pronto volvió a desmadejarse, como si hubiera consumido en aquel alarde de energía las pocas que le quedaban, y prosiguió con otra voz apagada, dolorida y más tartajosa todavía. «Tienes razón, Santos Luzardo. Ya no soy un hombre, soy el espectro de un hombre que ya no vive. Haz de mí lo que quieras». «Ya te he dicho, vengo a ofrecerte mi amistad, a ponerme a tus órdenes para lo que pueda serte útil», dijo Santos Luzardo con una nobleza tan irresistible que Lorenzo no tuvo otra opción que agachar la cabeza para que Santos no pudiera ver las lágrimas que le corrían por las mejillas. Santos salió de la miserable casucha, y al ver a Marisela, la hija de Lorenzo y doña Bárbara, no pudo sino esbozar una ligera sonrisa. Entre sus cabellos desparpajados, Marisela miró a Santos, mientras una luz destellante le irradiaba el corazón. Era como si repentinamente esos dos destinos se cruzaban para recorrer una vereda peligrosa de atracción irresistible. Santos se acercó a Marisela. Le acarició sin malicia alguna el rostro. Con firmeza, la condujo hasta la orilla del río y sin pensarlo comenzó a lavarle la cara. Al verla sin mugre en la faz, le dijo sin parpadear al hablarle: «Te ves muy linda cuando la mugre no te cubre el rostro». Marisela sonrió mostrando sus encantadoras y perfectas perlas que tenía por dientes. Y mientras tanto, a lo lejos, la doña observaba la escena al otro lado del río. Desde la primera vez que viera a Santos de lejos, su entereza pareció tambalearse. Con el canto del gallo, Santos salió al pueblo dispuesto a resolver de una vez y para siempre el asunto de su vecina en Linderos, pero aprovechó para visitar nuevamente a Lorenzo Barquero. Su sorpresa fue mayor al ver un hombre avanzado en edad, con aspecto fornido, ojos azules y aspecto desgarbado, cabello largo y la piel enrojecida por los rayos del sol. Le llamaban Mr. Danger. Ya a Santos le habían dado cuentas de los planes de aquel hombre que se encontraba tratando de manosear a Marisela, quien se defendía como una verdadera gata salvaje. Lorenzo, perdido en la inconsciencia, se encontraba recostado a la mesa mugrosa y corroída de la choza. Y mientras Mr. Danger celebraba su brutalidad con estentorias carcajadas, y Marisela refunfuñaba enojada, Santos se dio cuenta del peligro que corría la muchacha bajo la protección de aquel hombre sin piedad. «Ya es demasiado», exclamó sin poder contenerse. «Le emborracha usted al padre, la despoja de su patrimonio y por añadidura no tiene usted delicadeza para tratarla». Mr. Danger cortó en seco sus carcajadas. Se le oscurecieron los ojos azules y la sangre huyó de su rostro. Sin embargo, no se le alteró la voz al replicar: «Malo, malo. Usted quiere ponerse enemigo mío y yo puedo prohibirle a usted que pise esa tierra donde está parado. Yo tengo derechos para prohibírselo».
Y yo conozco la historia de los derechos de usted, replicó Santos con fogosa decisión. El yanqui meditó un momento. Luego, desentendiéndose de Santos, sacó su cachimba, la cargó, y mientras chupaba aplicándole la llama del fósforo, defendida entre sus enormes y velludas manos, repuso: «Usted no conoce nada, hombre. Usted ni siquiera conoce sus derechos». Y se marchó, haciendo resonar el suelo duro y sequizo bajo sus anchas plantas de conquistador de tierras mal defendidas. Santos sintió que la indignación se le convertía en vergüenza, pero enseguida reaccionó. «Pronto se convencerá usted de que sí los conozco y sabré defenderlos». Y decidió llevarse consigo a Lorenzo y su hija para liberarlos de la humillante tutela del extranjero. Artera fue la táctica empleada por doña Bárbara cuando recibió aquella carta, donde Luzardo le participaba su determinación de cercar a Altamira. Nada podía agradarle menos que esta noticia de un límite a quien, cuando se ponderaba su ambición de dominio, solía replicar socarronamente: «Pero si yo no soy tan ambiciosa como me pintan, yo me conformo con un pedacito de tierra nada más, el necesario para estar siempre en el centro de mis posesiones donde quiera que me encuentre». Sin embargo, en concluyendo de leer la carta, exclamó con una entonación de voz de mujer bonachona y sencillota: «Bueno, pues, por fin se van a acabar los pleitos por causa de ese bendito lindero con Altamira, porque el doctor Luzardo va a acercar su hato y de ahora en adelante no habrá más equivocaciones. Eso es lo mejor, las cercas, sí, señor. Así cada cual sabe hasta dónde llega lo suyo y puede estar, como dice el dicho, cada cual en su casa y Dios en la de todos. Eso es. Hace tiempo que vengo pensando en la cerca, pero todavía no he podido darme ese gusto porque es mucha la plata que cuesta. El doctor sí puede darse ese gusto porque él tiene y hace bien en gastarse una boca de plata en eso». Balbino Paiva, que a la voz de carta de Luzardo se le había acercado por si de él se tratara, se quedó mirándola de hito en hito, sin comprender que todo aquello eran puras marrajerías encaminadas a que Antonio Sandoval, que estaba esperando la respuesta, llevase a Altamira el cuento de la buena disposición de ánimo con que había acogido la noticia. Pero como ya Antonio había oído decir que aquella entonación de voz no la empleaba ella sino cuando se proponía un plan artero, se hizo esta reflexión: «Ahora es cuando está peligrosa la mujer». «Dígale pues al doctor Luzardo», concluyó ella, «que quedo en cuenta de lo que se propone, pero que, respective a medianería, por ahora no estoy en condiciones de costearla, que si él quiere y tiene mucha prisa, pues ya veo que el doctor es de los que llegan tumbando y capando, como dicen vulgarmente, puede proceder a plantar los postes de una vez, que después nos entenderemos. Él me dirá lo que haya gastado y no pelearemos por eso». «Y respective al trabajo que le pida el doctor», inquirió Antonio, dándole una entonación especial al término empleado por ella, ¿qué le contesta? «Ah, se me olvidaba que también me hablaba de eso. Dígale que por ahora mis sabanas no están en condiciones de permitir trabajos, pero que yo le avisaré en cuanto no más pueda dárselos. Mientras tanto, que vaya echando la posteadura. De aquí a cuando vayamos a echar el alambre hay tiempo de sobra para que él recoja su ganado de por aquí y yo los mautes míos que anden por allá. Dígale eso y démele un saludo de mi parte». Apenas hubo partido Antonio, Balbino Paiva expresó la idea siniestra que no podía por menos de atribuirle a doña Bárbara. «Por supuesto, el doctor Luzardo no va a tener tiempo de echar esa cerca». «¿Por qué no?», replicó ella, mientras doblaba la carta para meterla de nuevo en el sobre. «Eso es cuestión de unas semanas no más, pero como no vaya a equivocarse y echarla más acá del lindero». Y volviendo a su tono natural de voz, sin socarronerías que ya no tenían objeto, dijo: «Llámate acá a los Mondragones». Al día siguiente amanecieron trasplantados el poste del lindero y la casa de Macanillal, pero no Altamira adentro, como antes solían moverse, sino en sentido inverso, cediendo terreno, y a un sitio cuyas señales no pudieran corresponder a las de la demarcación última vigente.
La estratagema tenía por objeto que Luzardo se extralimitara al echar la cerca, ateniéndose solo al poste y a la casa, que eran los puntos de referencia más ostensibles dentro de la vaguedad de los términos del deslinde. Luego, sería fácil demostrar que la mudanza había sido obra de él, valiéndose de que no había por allí quien se lo impidiera, pues hacía 3 días que los mondragones, únicos habitadores del desierto de Macanillal, habían desocupado la casa en Piernas. Por algo lo había dispuesto ella así. Y hasta Balbino Paiva, que no solía concederle nada a nadie, tuvo que reconocer: no hay cuestión, esta mujer ve el gusano donde uno no ve la res. No sé si serán consejos del socio, pero lo cierto es que el plan ha estado bien combinado. La verdad era que tal orden de desocupación de Macanillal, dada justo con la de restituir el lindero al sitio donde lo pusiera la ejecución de la sentencia del último litigio, no había sido encaminada a la estratagema de ocurrencia posterior, pues entonces ni siquiera le había cruzado por la mente a doña Bárbara la posibilidad de que Santos Luzardo quisiese cercar, pero como vino a resultar útil para el ardid recién concebido, ella se engañó a sí misma considerándola como paso previo de su plan, cual si tal se hubiese trazado desde el primer momento, adelantándose a los propósitos del enemigo, por obra y milagro de aquel don de adivinación de los acontecimientos futuros que estaba convencida de poseer gracias a el socio. Así, por momentáneos impulsos aislados, que luego circunstancias fortuitas encadenaban, había procedido siempre, y como casi siempre la había ayudado la fortuna, visto por fuera, y era así como ella misma lo veía, aquello parecía efectiva y extraordinaria previsión, mas visto por dentro, doña Bárbara resultaba incapaz de concebir un verdadero plan. Su habilidad estaba únicamente en saber sacarle enseguida el mayor provecho a los resultados aleatorios de sus impulsos. Pero esta vez no acudieron a su ayuda las circunstancias. Avisado por el recelo que a Antonio le había causado la falsa actitud conciliadora de la mujerona, y aleccionado por lo que acababa de ocurrirle con Mr. Danger, Santos estudió cuidadosamente el asunto antes de proceder a plantar la posteadura de la cerca, y cuando aquella vio que la plantaba justamente donde debía, sin caer en el ardid, tuvo la intuición de que algo nuevo comenzaba para ella desde aquel momento. No obstante, ensoberbecida por la desairada situación en que había quedado, optó por la violencia abierta, y cuando Luzardo, días después, le reiteró la petición de permiso para sacar su ganado de las sabanas del miedo, se lo negó rotundamente. Y ahora, doctor, insinuó Antonio Sandoval, usted por supuesto va a pagarle con la misma moneda, echando la cerca sin permitirle que ella saque su ganado de aquí. ¿No es así? No. Por ahora acudiré a la autoridad inmediata para que le obligue a cumplir lo que le ordena la ley. Al mismo tiempo haré citar ante la jefatura civil a Mr. Danger, y así quedarán zanjadas de una vez las 2 dificultades. ¿Y cree usted que Ño Pernalete le hará caso?, objetó todavía Antonio, refiriéndose al jefe civil, dentro de cuya jurisdicción estaban ubicadas Altamira y el Miedo. Ño Pernalete y doña Bárbara son uña y carne. Ya veremos si se niega a hacerme justicia, concluyó Santos, y partió para el pueblo cabecera del distrito. Ya se detenían en la puerta de la jefatura doña Bárbara y Mr. Danger, y Ño Pernalete, el encargado del distrito, se reservó para después lo que todavía tenía que decirle al secretario. No le convenía que las personas citadas se enterasen de que allí no se podía hacer nada sin consentimiento suyo, y salió a recibirlas, aceptando el papel que lo obligaba a representar Mujiquita, pero, eso sí, dispuesto a cobrárselo caro. Adelante, mi señora. Caramba, si no es así no la vemos a usted por aquí. Siéntese, doña Bárbara, aquí estará más cómoda. Mujiquita, quite su sombrero de esa silla para que se siente Mr. Danger. Ya le he dicho varias veces que no ponga el sombrero sobre las sillas. Mujiquita obedeció solícito. Era el precio, el inevitable vejamen que tenía que sufrirle a Ño Pernalete cada vez que se atrevía a meter la mano en ayuda de algún solicitante de justicia. Su corona de martirio hecha de reprimendas insolentes en público, a voz en cuello, para mayor escarnio de su dignidad de hombre.
Ya tenía callos en los oídos de tanto recibirlas, pero en aquel pueblo no se daban cuenta de lo que le debían a Mujiquita. «¿Hasta cuándo te estarás metiendo a Redentor?», solía decirle su mujer cuando lo veía llegar a casa después de aquellos regaños, deprimido, con lágrimas en los ojos. Pero él le respondía invariablemente: «Pero chica, si no me meto, ¿quién aguanta al coronel?». Y atolondrado por la vergüenza estuvo largo rato buscando dónde poner el sombrero. «Bueno, aquí estamos a la orden de usted», dijo Mr. Danger. Y doña Bárbara, sin disimular el enojo que todo aquello le causaba, agregó: «Poco ha faltado para que se nos atarrillaran los caballos por estar aquí como usted mandaba al término de la distancia». Ñopernalete le echó una mirada furiosa a Mujiquita y enseguida le dijo: «Ande y búsquese al doctor Luzardo. Dígale que no se haga esperar mucho, que ya están aquí los señores». Y Mujiquita salió de la jefatura, diciéndose bajo el peso del mal presentimiento: «Lo que soy yo, de esta pierdo el puesto. Tiene razón mi mujer. ¿Quién me manda meterme a Redentor?». Momentos después, cuando regresó en compañía de Luzardo, ya la actitud de doña Bárbara era otra. Había recobrado su habitual expresión de impasibilidad, y solo un ojo muy sahorí habría podido descubrir en aquel rostro un indicio de pérfida satisfacción, reveladora de que ya se había entendido con Ñopernalete. Sin embargo, tuvo un instante de desconcierto al ver a Luzardo, la intuición fulminante del drama final de su vida. «Bien», dijo Ñopernalete, sin responder al saludo de Luzardo. «Aquí están los señores que han venido a oír las quejas que usted tiene que formular contra ellos». «Perfectamente», dijo Luzardo, tomándose el asiento que no le brindaron, pues ni Pernalete estaba para cortesías, ni Mujiquita para demostraciones amistosas que acabaran de comprometerlo. «En primer lugar, y perdóneme la señora que la posponga, el caso del señor Danger». Y como advirtiese la rápida guiñada de ojos que con el aludido cruzó el jefe civil, comprendió que ya se habían entendido entre sí, e hizo una pausa para dejarlos gozarse en su picardía. «Es el caso que el señor Danger tiene en sus corrales, y me sería fácil comprobarlo, reses marcadas con su hierro, que sin embargo llevan las señales de Altamira». «¿Y eso qué quiere decir?», interpeló el extranjero, sorprendido de aquel tema que no era el que esperaba oírle plantear. «Que no le pertenecen, simplemente». «Oh, caramba. ¿Cómo se conoce que usted está ternito en cosas del llano? ¿No sabe usted que las señales no tienen importancia ninguna y que lo único que da fe sobre la propiedad de una res es el hierro, siempre que esté debidamente empadronado? ¿De modo que puede usted cazar orejanos marcados con señales ajenas? ¿Y por qué no? Yo estoy cansado de hacerlo, y usted también lo estaría si se hubiese ocupado antes de su acto. ¿No es así, coronel?». Pero antes de que éste hubiese apoyado la afirmación de Mr. Danger, Luzardo dijo: «Basta. Lo que me interesaba era que usted confesara que caza orejanos en la Barquereña. Y no es mía la Barquereña. Aquí tengo encima de mi pecho los títulos de mi propiedad. ¿Pretende usted prohibirme que yo haga en mi posesión lo que usted puede hacer en la suya? Algo de eso me propongo realmente. Coronel, tenga la bondad de exigirle al señor Danger que le muestre esos títulos de propiedad». «Pero bien», replicó Ñopernalete. «¿Qué es lo que usted se propone, doctor Luzardo?». «Demostrar que el señor Danger está fuera de la ley, porque no posee la extensión de tierras que la ley del llano señala como mínimo para tener derecho a cazar orejanos». «Oh», hizo Mr. Danger, a tiempo que palidecía de ira, sin hallar objeción que hacer, pues era cierto lo que afirmaba Luzardo. Y éste, sin darle tiempo a recobrarse de aquella sorpresa, concluyó: «¿Ve usted como si conozco mis derechos y estoy dispuesto a defenderlos? ¿Creía usted que yo venía a tratar de la palizada de Corozalito? Ahora será usted quien tendrá que levantarla, porque no teniendo derecho a cazar orejanos, su propiedad debe estar cercada». «Pero bien», volvió a exclamar Ñopernalete, descargando un puñetazo sobre la mesa de despacho ante la cual estaba sentado. «¿Y qué papel hago yo aquí, doctor Luzardo? Porque usted habla en un tono que parece que fuera la autoridad». «En absoluto, coronel.
Hablo en el tono de quien reclama ante la autoridad el cumplimiento de una ley. Y como ya he expuesto el caso del señor Danger, pasemos al de la señora. Usted decidirá luego lo que a bien tenga. Entretanto, doña Bárbara, sin mezclarse en la querella, había demostrado un interés creciente a medida que Santos hablaba. Ya bien impresionada, y muy a pesar suyo, desde que lo vio aparecer en la puerta de la jefatura, acabó de hacérselo simpático la habilidad con que él le había arrancado al extranjero despreciativo la confesión que necesitaba. En parte por la astucia misma, que era lo que más podía admirar en alguien doña Bárbara. En parte porque se trataba de Mr. Danger, y nada podía serle más grato que la derrota de aquel hombre, el único que podía jactarse de haberla despreciado, y el único también que hasta allí le había impuesto su voluntad, valido del secreto que de ella poseía, y finalmente porque se trataba de un extranjero, y doña Bárbara los odiaba de todo corazón. Pero las últimas palabras de Santos hicieron desaparecer de su rostro la expresión de complacencia, y aquel volvió a convertirse para ella en el enemigo de guerra jurada. Se trata de que la señora, prosiguió Santos, se niega a darme trabajo en sus sabanas, trabajo que necesito urgentemente porque la ley del llano la obliga a darme. «Es cierto lo que dice el doctor», manifestó doña Bárbara. «Se lo he negado y se lo niego otra vez». «Más claro no canta un gallo», exclamó el jefe civil. «Pero la ley también es clara y terminante», replicó Luzardo, «y pido que la señora se atenga a ella». «A ella me atengo, sí señor», respondió tajante la doña. Sonriendo de la picardía ya concertada entre ambos, ño Pernalete se dirigió al secretario que hasta allí había estado como si solo atendiera a lo que escribía en uno de los libros que estaban sobre la mesa. «A ver, Mojiquita, tráigame acá la ley del llano vigente». Cogió el folleto de las manos de Mojiquita arrebatándoselo casi. Lo abrió, pasó unas hojas mojándose de saliva el índice y finalmente exclamó: «Ah, aquí está. Vamos a ver lo que dice la ley soberana. Sí, pues sí, señora. El doctor tiene razón, la ley es terminante. Escuche cómo dice: todo dueño de hato o fundación está obligado a...» «Sí», interrumpió doña Bárbara, «sé de memoria el artículo ese». Entonces reargulló ño Pernalete farsa adelante. «¿Entonces qué?» «Que debe atenerse a la ley». «A ella me atengo, ya lo he dicho. Me niego a darle al doctor el trabajo que me pide. Impóngame usted el castigo que señala la ley». «El castigo. Vamos a ver qué dice la ley soberana». Pero Luzardo lo interrumpió diciéndole a tiempo que se ponía de pie: «No se moleste, coronel, no lo encontrará. La ley no establece para este caso penas de multas ni arrestos, que son las únicas que puede imponer la autoridad civil de que está investido usted. Y entonces, le pregunto yo ahora a usted, ¿qué pretende que yo haga si la ley no me autoriza? Yo no pretendo nada. En un principio sí pretendí que usted hiciera comprender a la señora que, aunque la ley no determine penas de multas o arrestos, ella obliga de por sí, obliga a su cumplimiento pura y simplemente. Y si la señora, por no entenderlo así, no se aviene a lo que exijo, dentro del término de 8 días la demandaré por ante un tribunal, como demandaré también al señor Danger por lo que le corresponde, y basta de explicaciones». Dicho esto, abandonó la jefatura. Hubo un momento de silencio durante el cual Mojiquita dijo en voz baja: «Ah, Santos Luzardo, el mismo de siempre». De pronto estalló el jefe civil: «Esto no se queda así. Alguno va a pagar la altanería del doctorcito ese. Venir a hablarme a mí de leyes, especialmente de leyes que obligasen por sí solas, sin necesidad de la mano militar, que era lo que él solía meter cuando de leyes se tratase. No podía perdonarle a Luzardo que le hubiera hablado como lo hizo. Pero como además de celos de autoridad, a la manera como la entiende el bárbaro, o mejor dicho, a causa de esos mismos celos, ño Pernalete teníale cierta ojeriza a la dueña del miedo por el tratamiento de potencia a potencia que se veía obligado a darle. Enseguida reaccionó contra ella,
y así que se hubo convencido de que ya Mujiquita, para quien fueron dichas sus anteriores palabras, no tenía más sangre que pudiera fluirle al rostro, agregó, cambiando de tono: ahora le digo una cosa a doña Bárbara, y a usted también, Mr. Danger. Eso que ha dicho el doctorcito es la pura verdad. Las leyes tienen que cumplirse porque pues si no, no serían leyes, que quiere decir mandatos, órdenes del gobierno de hacer o de no hacer tal o cual cosa. Y como parece que este doctorcito sabe dónde le aprieta el zapato, yo les aconsejo a ustedes que se trancen con él. Juan Primito, el bobo que se refugiaba en la hacienda del miedo, había ido buscando a Marisela. Durante días había estado como alma en pena al irla a buscar y encontrar vacía su choza. Pero uno de los peones de la hacienda había mencionado el destino de la hija de la doña, y escuchando el consejo de los pajaritos, había ido hasta Altamira, en donde, al verla completamente transformada, se había llenado de un gozo especial. Le dijo con la honestidad que en su inocencia le florecía: niña Marisela, veo en tus ojos el amor y el fuego. ¿Quién es tu enamorado? Por toda respuesta, Marisela comenzó a empujar a Juan Primito, y ambos se revolcaron como dos chiquillos entre los matorrales secos de los establos de Altamira. Aquella noche se comentó mucho el caso entre los peones de Altamira. Era la primera vez que se tenían noticias de que doña Bárbara diese su brazo a torcer, y a la madrugada siguiente, cuando ya aquellos estaban ensillando, Antonio les recomendó: no sería malo que llevaran sus revólveres, los que los tengan, porque bien puede ser que no sea con ganado solamente que tengamos que bregar. A lo que replicó Pajarote: yo revólver no llevo porque el mío lo tengo empeñado, pero a la casualidad aquí tengo metido bajo la coraza este cabito de lanza. No es muy largote, pero la vaina del hierro mide una cuarta corridita, y lo demás lo pone la estirada del brazo. Y con esta disposición de ánimos partieron antes de clarear el día, rumbo a Mata Oscura, con Santos Luzardo a la cabeza. Eran apenas los 5 peones fieles que a su llegada encontrara Luzardo, y 3 habaneros más, que a mucho instar había logrado conseguir Antonio, pues toda la gente de trabajo que por allí podía encontrarse había sido contratada por doña Bárbara a fin de que no fuesen a engrosar la peonada de Altamira. Pero todos eran gente muy llanera, bien montada y dispuesta a multiplicarse en obsequio de aquel que había venido a enfrentársele a la cacica del Arauca. La sabana dormía aún, negra y silenciosa, bajo el chisporroteo de las constelaciones, y a medida que la cabalgata se alejaba de las casas, la marcha repercutía a distancias en carreras atropelladas de atajos y de cimarrones que huían a sus escondites al ventear al hombre. Eran apenas en masas más oscuras que la noche, que se movían por entre los pajonales, o leve rumor de estos, agitados por la fuga de las reses. Con el alba llegaron al sitio de la reunión. Ya los del miedo estaban allí, capitaneados por doña Bárbara y aleccionados para trabajar, de modo de ahuyentar el ganado que Luzardo se proponía recoger, pues entre la hacienda altamireña que se majadeaba por allí, había gran cantidad de vacas, cuyos becerros, todavía mamantones, ya tenían marcado el hierro del miedo, procedimiento predilecto de doña Bárbara para robarse las reses ajenas, al amparo de la complicidad de los mayordomos de las fincas descuidadas por sus dueños. Pero la astucia de Antonio se adelantó a la bellaquería de la mujerona. Viendo el gran número de vaqueros que con ella estaban, díjole a Santos: ha traído tanta gente para que usted se confíe y se abra con un levante en grande, y luego ellos empantar el ganado picando para afuera, como ya lo han hecho otras veces. Y a la insinuación de Antonio, una vez más, Santos se trazó rápidamente su plan. Saludó a la vecina descubriéndose, pero sin acercársele. Ella avanzó a tenderle la mano con una sonrisa alevosa, y él hizo un gesto de extrañeza. Era casi otra mujer, distinta de aquella de desagradable aspecto hombruno que días antes había visto por primera vez en la jefatura. Brillantes, los ojos turbadores de hembra sensual,
recogidos como para besar los carnosos labios con un enigmático pliegue en las comisuras. La tez cálida, endrino y lacio el cabello abundante. Llevaba un pañuelo azul de seda anudado al cuello con las puntas sobre el escote de la blusa. Usaba una falda amazona y hasta el sombrero pelo eguama típico del llanero, única prenda masculina en su atavío, llevábalo con cierta gracia femenil. Finalmente montaba a mujeriegas, cosa que no acostumbraba en el trabajo, y todo eso hacía olvidar a la famosa Marimacho. No podía escapársele a Santos que la feminidad que ahora ostentaba tenía por objeto producirle una impresión agradable, mas, por muy prevenido que estuviese, no pudo menos que admirarla. Por su parte, al mirarle a los ojos, a ella también se le borró de pronto la sonrisa alevosa que traía en su rostro, y sintió una vez más, pero ahora con toda la fuerza de las intuiciones propias de los espíritus fatalistas, que desde aquel momento su vida tomaba un rumbo imprevisto. Se le olvidaron las actitudes alameras que llevaba estudiadas. Se le atropellaron y dispersaron por el tenebroso corazón los propósitos inspirados en la pasión fundamental de su vida, el odio al varón, pero solo se dio cuenta de que sus sentimientos habituales la abandonaban de pronto. ¿Cuáles los reemplazaron? Era cosa que por el momento no podía discernir.